Saludos hermanos, gracia y paz. Hoy estamos a día 29 de agosto del año 2023 y voy a predicaros, estoy aquí en el Retiro, es un parque muy especial de Madrid y estoy con el hermano Tito que también nos va a dar otra predicación y me vino al corazón, el Señor me mandó este pasaje que os quiero explicar, que tiene muchas cosas que podéis sacar en claro para vuestras vidas. Así que acompañarme. La voy a leer en la Biblia Reina Valera, pero la podéis leer en la Biblia que queráis. A Hechos, capítulo 8, a partir del versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, un eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Vale, paramos ahí. Pues eso, había un señor que era político, y un político bastante importante que tenía ganas de conocer a Dios y había ido hacia Israel. Un político totalmente diferente a lo que tenemos hoy en día, un político que sabía hablar otros idiomas, como por ejemplo el hebreo, no como nuestros políticos que no saben hablar ni inglés. Y este político también tenía una característica muy especial, y era que quería conocer a Dios, saber quién es Dios. Nada que ver con los políticos que tenemos hoy en día, los cuales pasan olímpicamente de los asuntos de Dios y de Dios mismo, y promueven agendas y promueven pensamientos que son totalmente anticristianos entre la sociedad. Pero este político era muy diferente. Era un político bueno y responsable y que tenía ganas de conocer a Dios. Y entonces él volvía sentado en un carro leyendo al profeta Isaías. Fijaos qué buen político era, que incluso los judíos le dieron manuscritos del libro de Isaías. Unos manuscritos que no es como ahora, que todo el mundo los puede leer, sino que eran un regalo muy, muy especial. Entonces, este señor iba leyendo al profeta Isaías y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope, el político, le dijo que no lo entendía. Es decir, muchas veces en nuestras vidas no entendemos la palabra de Dios, o la palabra de Dios que nos predican es errónea y entonces nos confunde aún más. Necesitamos a alguien que nos explique. Por lo tanto, tú tienes que buscar un buen maestro de la Biblia que lleve muchísimos años estudiando la Biblia, pero teológicamente, del griego y del hebreo. Un ejemplo de ellos es el hermano Tito. Otro ejemplo es el camino que yo he decidido seguir, de enseñar. Y de enseñar gratuitamente. El hermano Tito también enseña gratuitamente. Y Felipe enseñó a este político gratuitamente. Eso es un detalle que te tienes que quedar. Nunca le pidió dinero por predicarle y enseñarle el profeta Isaías. Y eso que el etíope estaba sentado encima de los tesoros. Es decir, en aquel carro había muchísimo dinero, pero mucho, mucho. Y a Felipe le dio igual que ese señor fuese rico o pobre. Vamos al versículo 32. Ese etíope estaba leyendo lo siguiente: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Es decir, estaba este etíope leyendo una profecía sobre el Señor Jesús y el calvario que tuvo en el madero, pero no la entendía. Y Felipe dice que seguidamente, versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Como ya os he dicho, muy importante lo que hizo Felipe. Le explicó todo el Evangelio del Señor Jesús. Es decir, lo que hizo el Señor Jesús, quién es, lo que hizo en el madero, el perdón de los pecados para que quiera ser perdonado, y la vida eterna. Y todo eso se lo explicó al etíope, al político, y el político lo aceptó. Muy diferente a lo que estamos viviendo hoy en día, donde las personas, aunque tú les expliques el verdadero evangelio, no quieren saber nada de él. Y también muy diferente a los políticos, donde aunque les escribamos cartas
aunque les exhortemos a leer la Biblia y a que se comporten realmente con los valores cristianos, también les da igual, solo les interesa el dinero y corromper al mundo, trabajan para Satanás. Pero aquel político era muy diferente y Felipe también era un predicador totalmente diferente hoy en día, donde le importaba cero las riquezas y solo quería predicar correctamente, que es algo que el hermano Tito quiere, que yo también quiero, predicar correctamente. Y donde nos importa el resto, nos importa cero, nos da completamente igual. Queremos parecernos a Felipe, predicándole a este político. Y una vez que le predicó el Evangelio, lo que hizo el Señor Jesús en el madero, por sus ovejas, donde murió por sus ovejas, no murió por toda la humanidad, porque si el Señor Jesús hubiese muerto por toda la humanidad, no existiría el lago de fuego, todo el mundo sería perdonado, todo el mundo podría hacer lo que le dice la gana, y eso no es así. El Señor Jesús murió por sus ovejas. ¿Para qué? Para aquellos que quieran ser perdonados, no vayan al juicio de obras y no sean lanzados al lago de fuego. Entonces, esto lo entendió realmente el etíope, el político, y dijo, ¿qué tengo que hacer para llegar a eso? Yo quiero salvarme, yo quiero seguir al Señor Jesucristo, yo quiero llegar a la eternidad y vivir toda la eternidad con Cristo y con Dios Padre. Y dijo, sí, le dijo, el eunuco vio agua, le explicó el bautismo para perdón de los pecados en el nombre del Señor Jesús, eso también se lo explicó Felipe, y el etíope dijo, vio agua ahí abajo y dijo, ¿qué me impide que yo sea bautizado aquí mismo? Y Felipe le dijo que no había ningún problema, podía ser bautizado en ese momento. Es decir, algo totalmente diferente a lo que hacen las iglesias hoy en día, donde establecen una fecha en concreto para el día de los bautismos y pueden pasar meses y meses y meses hasta que esa persona sea bautizada y encima lo bautizan en una fórmula errónea, que es el bautismo trino, cuando el bautismo siempre fue en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque la doctrina apostólica es la misma que la doctrina y la verdad que explicó el Señor Jesús. Cristo y los apóstoles están unidos en la verdad y unidos en la predicación. No es que uno hiciese y dijese lo que le diera la gana y Cristo lo mismo, no. Predicaban exactamente lo mismo. Entonces, fijaos lo que hizo Felipe. No le dijo, no, apúntate al curso y en 3 meses yo te bautizo. Y hacemos una fiesta y hacemos fotos, etc. No, Felipe le dijo, vale, si quieres ser bautizado, ahora mismo, porque de ello depende la salvación. Un cristiano verdadero o una persona que realmente toma esa decisión de querer seguir a Cristo, amar a Dios Padre, vivir en la eternidad, ser salvo, tiene que bautizarse, porque es mandato del Señor Jesucristo, porque es para el perdón de los pecados. Y Felipe se lo explicó así, tienes que bautizarte, y él quiso ser bautizado. Entonces, no hubo ningún impedimento. Por lo tanto, yo exhorto a las iglesias a que si un hermano quiere ser bautizado, ese mismo día, como hizo ese político etíope, que sea bautizado. ¿Por qué? ¿Por qué paráis la obra de Dios? ¿Por qué paráis lo que está escrito en la Biblia? ¿Por qué paráis la voluntad de esa persona que quiere acercarse a Dios? Si esa persona muriese mañana y tú no la bautizases, esa persona no ha recibido el perdón de los pecados por el bautismo del Señor Jesucristo. Es algo muy grave. Y tú paraste eso y tú tienes que dar cuentas a Dios por haberle parado el bautismo que quería recibir esa persona. Por lo tanto, yo exhorto a esas personas que llevan iglesias a que si un hermanito después de la iglesia quiere ser bautizado, que se bautice en la bañera del pastor, de la casa del pastor, en la iglesia si hay un baño o lo que sea siempre sumergiéndolo totalmente en agua. Yo exhorto a que no paren la obra de Dios, pues los tiempos son difíciles y son los últimos. Entonces Felipe le bautizó y automáticamente Felipe, por haber obedecido, fue teletransportado a Azoto, fue teletransportado a otro sitio. Dios le cogió y le llevó a otro sitio. Dios puede hacer eso, puede teletransportarte o puede teletransportar a las personas. Y teletransportó a Felipe porque Felipe fue a Azoto y continuó predicando el Evangelio. Y ese señor etíope se fue a su casa
salvo, lleno de alegría, y seguramente predicó en su país la verdadera doctrina. Y es por eso que Etiopía es uno de los países que guarda el cristianismo y, por supuesto, guarda el libro de Enoc, uno de los libros donde la cristiandad apóstata ha eliminado de la Biblia, pero que es un libro donde el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y otros apóstoles lo mencionaron. Por lo tanto, es un libro real que debería estar en la Biblia. Con esto ya termino, queridos hermanos. Os pido que si no habéis sido bautizados, no tardéis, sino que lo hagáis en el nombre del Señor Jesucristo únicamente para el perdón de los pecados. Y con eso seréis salvos. Que al principio uno se acerca a Dios y uno le pide perdón al Señor Jesucristo para que le limpie de los pecados y ya quiere empezar la vida cristiana. Pero una vez que has hecho eso, no tardes, bautízate y continúa la obra, continúa luchando en este mundo. Sigue los ejemplos bíblicos, no siga los ejemplos de las iglesias o de este mundo cambiante que sigue modas. Sigue los ejemplos de la Biblia. Y si tú eres un líder de iglesia, también, si alguien te pide que le bautices, bautízale, explicándole el verdadero evangelio, que el bautismo no es en el nombre del Dios Trino, que eso se añadió en el evangelio de Mateo, pero que eso no estaba en el original del arameo. El bautismo es el que dijeron todos y cada uno de los apóstoles obedientes al Señor Jesucristo porque le amaban y no iban a estar mintiendo. Y es en el nombre del Señor Jesús. Hasta aquí esta predicación. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén con todos vosotros. Amén. Uno de los regalos de gracia que Dios ha dado a su iglesia a través de los años ha sido el regalo de teólogos brillantes. Hombres que Dios equipa de forma única para su tarea, hombres con una devoción singular a la verdad de la palabra de Dios,